Gloria a Dios, aleluya. Buenos días a cada uno de ustedes, paz de Jesucristo, a cada uno de ustedes que están en sintonía con nosotros en esta mañana. Que la paz de Jesucristo esté con ustedes durante todo el día, en esta mañana, durante la tarde y durante la noche. Que la paz de Jesucristo esté con ustedes. Amén. Entonces, un saludo también a los que van a estar entrando al ratito. Tal vez algunos van a entrar al ratito. Que el Señor Jesucristo bendiga a ellos también. Y claro, donde quiera que estén escuchando en esta mañana, ya sea en la ciudad de Los Ángeles, en otra ciudad de California, en otro estado de los Estados Unidos o en cualquier parte de Latinoamérica. Buenos días y bendiciones a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor Jesucristo una vez más por la oportunidad que tengo en esta mañana de compartir la palabra. Y si no me equivoco, este es el primer servicio de madrugada del año que estamos teniendo. Entonces, yo le pido al Señor Jesucristo que bendiga a este grupo grandemente, tanto los que participan, tanto los que son oyentes. Amén. Entonces, yo creo que este es el primero de muchos de los servicios virtuales de madrugada de este año. Así que el Señor Jesucristo, que sea Él bendiciendo a todo lo que se haga en este grupo este año. Amén. Y pues bueno, así de esa manera, pues quiero tomar una oportunidad de predicar la palabra y vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Yo voy a comenzar hoy, vamos a estar observando unos versículos en Lucas capítulo número 14. Vamos a ir a Lucas capítulo número 14 y vamos a ir a los versículos 7 en adelante. Aquí en este pasaje que vamos a estar viendo en Lucas capítulo 14 y versículo número 7 en adelante. Gloria a Dios. Lo voy a leer en el nombre del Señor poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en la siguiente manera. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y te diga, da tu lugar a este, y entonces comencéis con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado. Padre Celestial, yo sé que en esta mañana estás con nosotros y primeramente Dios harás la diferencia en este servicio de madrugada, Padre. Bendice a todos los escuchantes, Señor Jesucristo, donde quiera que estén escuchando en este mundo ahorita, ya sea aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, en otro país, Señor Jesucristo. Bendícelos en su vida, en el trabajo, donde quiera que se encuentren en esta mañana. Y que tu presencia esté con nosotros, bendiciéndonos y comenzando el año de una manera fuerte y firme. En el en el nombre de Jesucristo digo amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a estar leyendo unos versículos, hermanos y hermanas,
Estos son unos versículos que yo estaba meditando anoche, y cuando yo lo estaba leyendo, cuando estaba tratando, estaba pidiéndole a Dios qué podría dar como mensaje en esta mañana, estuve viendo varios pasajes, pero el pasaje que me agarró la atención, el pasaje que la verdad capturó mi atención fue esta, porque la verdad no es un tema ah, muy fácil a veces de poner por obra. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en estos versículos estamos viendo que el Señor Jesucristo, Él estaba en casa de un gobernante. Y este gobernante, que era fariseo, él en ese día tenía pues un tiempo donde él había invitado a su casa, y todos estaban tratando de agarrar el lugar mejor, o sea, estaban tratando, todos los invitantes, él estaba observando cómo las personas estaban tratando de agarrar los asientos mejores. Entonces, ah, él vio esto. Los invitados querían escoger los lugares de honor. Entonces, él dice esta parábola donde él está explicando exactamente eso, donde los invitados quieren agarrar el lugar mejor, el lugar más prestigioso, el lugar que representa importancia. Y eso me llevó a mí a pensar de cómo a veces nosotros tenemos esa lucha interna, tenemos esa lucha dentro de nosotros por ser reconocidos como importantes. Tenemos a veces esa lucha interna por querer que la gente nos mira con prestigio, que la gente nos mira con cierto nivel de posición, de cierto nivel, pues, como dije, de importancia. Ahora, aquí vemos que el Señor Jesucristo no por nada lo menciona. Es una lucha que es parte de nuestro ser humano, ser reconocidos. En verdad, en muchas partes de nuestra vida es algo que deseamos. No solamente en contextos de trabajo, aún se aplica en la escuela también, se aplica en la iglesia también, se puede aplicar en casi cualquier contexto esa lucha interna que tenemos por ser reconocidos o por ser visto como importante. Juega un papel a veces muy grande en la manera que vivimos y actuamos en nuestra vida, en la manera que interactuamos con los demás. Tiene algo que ver, tiene que ver mucho con la manera que vivimos. Am, y yo cuando estaba viendo este pasaje, como lo hablaba con alguien, este pasaje muchas veces depende de, pues, de quién lo está leyendo. Am, Porque en algunas áreas y en otras áreas podemos entender esto. Por ejemplo, tal vez en el lugar de trabajo no somos los más importantes, por decir, ah, pero dentro, no sé, dentro de un grupo de iglesia, podemos tener una posición. En mi caso, pues, le doy gracias al Señor Jesucristo, me ha dado eso de ser el líder de los jóvenes de la Iglesia de Cristo de Camino de Santidad. Entonces, cuando yo estuve leyendo esto, yo me ponía a reflejar sobre mi propia persona,
y cómo a veces pues una posición de ah, pues de liderazgo de algo así ah, contribuye en que uno a veces se tiene esa tentación de verse con esa importancia. Y le puede pasar a cualquiera, le puede pasar honestamente a cualquier persona. Entonces, yo cuando estaba leyendo esto, me llamaba a mí, me llamaba la atención mucho a mí, porque no quiere decir que seamos malas personas y no es malo que nosotros ¿cómo te podría decir? Que tengamos pues responsabilidades y que tengamos ah, cosas de esa manera, pero es importante de no dejar que eso pues controla nuestra vida. Y a veces es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Amén. Am, Otra cosa, uno puede estar leyendo este mensaje, ¿verdad? O escuchándolo, y uno podrá decir, pues, es fácil que uno que tenga, pues, posición, que diga, oh, es fácil para esa persona decir, oh, pues no te preocupas de tu posición, de tu importancia. Una persona, yo entiendo cómo podría llegar a decir, pues, oh, pues tú eres encargado de algo. Claro, se te hace bien fácil decir a alguien, pues sí, no te preocupes de tu posición, porque siempre a cabo estás en una posición. Pero aquí lo que el Señor Jesucristo, Él se refería a todos, porque eso en verdad nos afecta a todos nosotros, porque todos tenemos esa necesidad, o sea, sentimos dentro de nosotros eso, ser reconocidos. Y lo que yo estaba viendo acá en este pasaje es que a veces se convierte en un afán, se convierte en algo que am, pues un afán es algo que cuando uno se preocupa excesivamente por algo. Y en este caso, yo estaba leyendo acá que el Señor Jesucristo estaba dando a entender que la importancia que nosotros nos asignamos a nosotros mismos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con esa mentalidad. Amén. La razón por qué es porque como vemos en este pasaje, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos no siempre va a reflejar la realidad. ¿Qué es lo que se mira acá en estos pasajes? En Lucas capítulo 14 y su versículo número 7, lo voy a leer una vez más, dice, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Aquí es cuando nosotros podemos ver de que el Señor Jesucristo básicamente nos dice de que no hay que tener un ego muy inflado sobre nuestra importancia. Ah, es una lucha constante eso, de de no sentirse uno importante y por lo cual querer tomar esa posición como vemos ahí, de tomar los primeros asientos. ¿Qué quiere decir eso? De tomar lugar de más importancia, de más prestigio, etcétera. Cuando uno empieza a tener ese ego inflado de verse como importante, eso le afecta a uno en varias maneras.
Pero en la manera es que específicamente está hablando acá, es de que, como podemos ver acá, esta persona se sentó en el primer lugar, tomó los asientos del lugar más prestigioso, del lugar más importante, am, y lo que pasó fue de que tuvo un chequeo de realidad, tuvo un momento que alguien lo volvió a la realidad a esta persona y básicamente le dio a entender de que, oye, tú no eres tan importante como crees que eres importante. Entonces, ¿qué es lo que pasó a esta persona acá? Tuvo ese momento donde se dio cuenta de eso y sufrió una vergüenza. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 9 podemos ver, y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga, da este lugar, y entonces comencéis con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Qué es lo que pasó ahí en esa parte de Lucas capítulo número 14 versículo 9? Lo que pasó ahí en ese versículo era de que esta persona, alguien más le tuvo que decir sobre su ego, por decir, inflado, porque pensó que era muy importante, esta persona pensó que era muy especial, y como podemos ver acá, hubo alguien invitado que en verdad era más importante o que merecía ese lugar, y esta persona que pensó que ese era su lugar tuvo que moverse al último lugar. Esa lucha con nuestro ego de ser importante, quiero ser claro una vez más, no quiere decir que es malo tener una posición, una responsabilidad. Eso no es malo, pero acompañado con eso siempre viene el riesgo de querer abusar de eso, de querer poner otros en poco, de poner otros de menos. am, y son momentos como estos que nos recuerdan a nosotros que la verdad, tanto un ego inflado y tanto luchar por tener ese asiento de posición, en el contexto como vemos acá, no es, mm, no es tanto que no sea importante, sino de que, como voy a explicar en un momentito más, hermanos y hermanas, no es tanto lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, es lo que el Señor Jesucristo piensa de nosotros. Am, en este año nuevo, muchas personas, yo incluido, nos ponemos metas, ah, metas de mejorarnos, metas de mejorar ciertas áreas de nuestra vida, de comenzar a hacer ciertas cosas, a renovar ciertas áreas de nuestra vida, etcétera. Y qué bueno por eso. Qué bueno que uno tenga metas y deseos de mejorar. Am, pero especialmente pues en este tiempo donde uno fácilmente podría pues poner su progreso en las redes sociales, esa clase de cosas. Es importante de pues ver la razón por qué queremos mejorar. Si es por nosotros mismos que queremos mejorar,
o simplemente para que nos podamos comparar los demás hacia los demás y sentirnos mejor en comparación con los demás. Porque si eso es, si la segunda cosa es lo que está pasando, de cierta manera estamos cayendo en esa posición de que nos estamos evaluando aún nuestro propio valor en nuestra comparación con los demás. Y eso puede ser una lucha que lleva a una persona no solamente a inflar su ego, sino le daña a uno en su mente, porque en verdad ya cada actividad posible se convierte en cómo puedo hacer esto para sentirme mejor en comparación en contra de los demás. Entonces esa es una mentalidad que daña. ¿Y qué es lo que pasa acá? Vemos en el versículo 8 y 9 de Lucas capítulo número 14 de cómo esta persona en esta parábola se sentó en el primer lugar, en el lugar más prestigioso. ¿Y qué pasó? Llegó alguien más distinguido a esa boda y tuvo que ceder su asiento. Tuvo que ceder su lugar, tuvo que ceder esa posición que pensó que era importante, pero tuvo ese momento donde se dio cuenta que no era así el caso. Eso es una situación vergonzosa cuando uno piensa que es importante y se da cuenta después de que no era tanto así el caso. Dios tiene sus maneras de cómo opera. Dios tiene sus maneras en cómo Él nos mantiene en línea. Dios tiene su manera de cómo Él trabaja con nuestras vidas. Pero es vergonzoso así cuando uno piensa que es bien importante y la verdad que no es tanto el caso. Quiero seguir con el resto de este pasaje antes de entrar a mi siguiente punto. En Lucas capítulo número 14 versículo número 10, que dice: Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué la persona que se sentó en los últimos lugares, por qué tuvo esa oportunidad de subirse a un lugar más alto, o un lugar más arriba en esa boda, en términos de los asientos? ¿Por qué? Porque eso representa lo que es la humildad. La humildad es algo que, créame, es una lucha constante, para algunos un poco más, de mantener esa humildad durante la vida. Como podemos ver acá, esta persona se sentó en uno de los últimos lugares y tuvo la oportunidad de subirse. ¿Qué es lo que vemos acá? La persona que se vio bien importante no era muy importante, y la persona que se sintió que era no importante terminó siendo uno de los más importantes. ¿Qué quiere decir eso? El asignarse a uno mismo ese sticker o ese atributo de ser importante a veces es muy relevante. A veces tiene bien poca importancia. ¿Cuántos momentos en nuestra vida no son consumidos por nosotros tratando de hacer cosas
para que nosotros podamos sentir ese, no sé, habilidad, no sé si esa es la palabra correcta, que a veces llegamos a hacer cosas o intentar hacer cosas y no lo estamos haciendo ya por las razones apropiadas, sino que se vuelve en este ciclo de hacer cosas para que nosotros podamos sentirnos con el derecho de llamarnos importantes. Y es una lucha no solamente dañina, sino, como podemos ver en este pasaje, es algo que muchas veces ni siquiera logramos lo que estábamos tratando de hacer. Porque cualquier persona se puede asignar como importante. Y no estoy diciendo que no hay posiciones que son importantes. Pero la verdad es que al fin del día, el que uno se diga a sí mismo que es importante en comparación de otros, tiene bien poco peso. Porque al fin del día, uno, el que determina eso, la verdad, es Dios. Y dos, es algo tan frágil, hermano y hermana. Es algo tan frágil. Aplícalo a cualquier contexto. En un trabajo. En un trabajo los niveles de importancia pueden cambiar de un día al otro. Puede cambiar en un instante. No es decir que uno debe de, no estoy diciendo que hey, no hagas lo mejor que puedas en el trabajo para subir de posición o para subir uno en la escalera de su carrera. No estoy diciendo eso. Simplemente es algo bien frágil. Si uno quiere elevar su carrera, está bien. Pero eso debería ser lo que uno pues quiere obtener, o sea, seguir hacia adelante. Pero el trofeo, por decir lo que me quiero enfocar, hermano y hermana, el trofeo de ser el más importante es un trofeo que a veces no tiene tanto valor como pensamos que tenga. Porque es algo tan frágil, como dije, en el trabajo, en la escuela, en los estudios. Tal vez es bueno, tal vez tienen ustedes jóvenes o hay algunos jóvenes acá, you know, de las posiciones de pues, ser el más inteligente. Qué bueno, pero es algo tan frágil que las posiciones, niveles, puede cambiar bien fácilmente. Hermano y hermana, en la iglesia, o sea, tener una posición, no estoy diciendo que es malo, para nada. Si uno es líder de grupo o pues, de área de ministerio o aún dentro de ciertos subgrupos, grupos de alabanza, predicadores, que la meta no sea que uno pueda decir que, oh, pues yo obtení esto, soy importante. Y créame, hermano y hermana, honestamente, yo lo digo por mi persona, es una lucha a veces. Es una lucha que, que honestamente sí uno pasa. Pero al fin del día eso es algo tan frágil. El día de hoy uno está en posición, el día de mañana tal vez no. Llega alguien nuevo, el tiempo pasa y ese trofeo de ser el más importante colecta polvo. Entonces, cuando yo miraba este pasaje, yo lo examinaba, yo miraba acá de que en sí la importancia es algo que
es mejor dejado en las manos de Dios. ¿Por qué nos dice de sentarnos en último lugar? Claro, no hay que sentarnos en el último lugar esperando de que seamos elevados. ¿Por qué el humilde en este pasaje tomó el asiento más bajito? ¿Con qué intención lo hizo? Porque si uno toma la posición más baja, pero a escondidas está deseando ser más elevada, pues eso también derrota el propósito. La persona que se sentó en uno de los últimos lugares, tal vez sí quería un asiento mejor. Pero lo que podemos ver acá es que tuvo esa opción. Y más que todo no se afanaba por eso. No se afanaba por, esta es mi oportunidad de demostrar mi importancia. Esta es mi oportunidad de que todos puedan ver mi importancia. Simplemente fue a esta boda y tomó un lugar. Era suficiente estar ahí. Era suficiente ser parte de eso. Tal vez quería un lugar mejor, pero no quiso estimarse más alto de lo que en verdad era. ¿Qué es lo que vemos acá? Tuvo su recompensa. El que había organizado este evento se acerca con esta persona y le invita a tomar un lugar más alto. Al fin del día, el que va a determinar todo eso, hermano y hermana, es el Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo esto para quitar el ánimo de alguien, no estoy diciendo esto para que, no estoy señalando a nadie. O sea, a mí yo lo vi y lo apliqué a mi vida en la manera que yo sé que a mí me está hablando a mí. Pero, hermano, uno conoce su situación, uno conoce en qué circunstancia, posición se encuentra. Amén. Entonces, lo que podemos ver acá es que sí, es el Señor Jesucristo que determina eso. Porque humanamente nosotros podemos decir, wow, esa persona ha logrado mucho, es bien importante. Pero delante de Dios puede haber alguien que nosotros no conocemos, pero por tener esa humildad el Señor Jesucristo lo mira de cerca. Y al fin del día, pues sí, pues uno siempre, pues es humano. Quisiera verse bien con los demás. Una vez tal vez puede llegar a batallar con su imagen, de cierta forma. Hablando en el contexto de que uno siempre pues busca que otros seres humanos te aprueban. El aprobamiento, ser aprobado por los demás, a veces es algo que, aunque no deberíamos depender de eso, se hace algo que de cierta forma llegamos a depender de eso. Aquí vemos en este pasaje que lo que cuenta al fin del día es cómo Dios nos mira a nosotros. Que, hermano y hermana, todo lo que hagamos, que no sea para nosotros pues darnos, como dicen en inglés, un pat on the back, o sea, ah, de darnos una mano aquí en la espalda, que no sea tanto eso, que no sea eso la meta, que todo lo que hagamos, todo lo que logramos, que sea para Dios. O sea, es mejor dejar eso de determinación de importancia, mejor dejarlo en las manos de Dios.
Porque al fin del día, como digo, esa se vuelve aún de cierta forma una competición para ver quién es el más importante, una competición de ver quién demanda más importancia. Y la verdad que esa es una competición muy triste. Es una competición muy triste porque la verdad que logra uno en agarrar el trofeo de más importante. Por ejemplo, si uno va aquí en el contexto de la parábola, sentarse en el lugar más importante, pues qué bueno. Wow, te sentaste en el lugar más importante. Y aún si unos ahí en esa boda llegaran a decir, wow, mira, ahí está tal y tal o tal y tal persona, al fin del día se acaba esa boda y cada quien sigue con su vida. Am, entonces sí, uno pudo haber llegado a pues, tener el asiento mejor, pero el mundo sigue, la vida pasa y todo eso se desvanece tarde o temprano. Porque tal vez sí, en esta boda esta persona tuvo un lugar más prestigiosa. 2 o 3 años después, esa persona pudo haber llegado a ser alguien irrelevante en delante de las personas. Es tan frágil eso. Pero delante de Dios, eso es algo muy totalmente diferente porque Jesucristo no nos está evaluando por nuestra importancia. Eso es lo que quería terminar este mensaje con aquello. No es tanto eso. Como dice el último versículo 11 de Lucas capítulo 14, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para el Señor Jesucristo, Él no nos está evaluando de cómo nosotros seamos vistos por los demás. Él no se basa en el prestigio que tenemos con los demás, o cómo nosotros nos miremos a nosotros mismos en el espejo en términos de nuestra imagen. Él simplemente nos está evaluando por cómo estamos delante de Él. Y al fin del día, cuando todo se termina, cuando todo se va, cuando todo se desvanece, cuando la vida se acaba, es lo que más cuenta. Y de cierta forma me hace reír un poco, pues decir que al fin de nuestra vida es lo que más cuenta, cuando en verdad en cada momento de nuestra vida es lo que más cuenta. Cómo Dios nos mira a nosotros. Es algo que la verdad ahí ya no entra al ser humano. Ahí es donde ya entra solamente nuestra relación nosotros y Dios, hermano y hermana. Aquí esta persona en esta parábola se sentó en uno de los últimos lugares y lo invitó a subir más arriba, tal vez no hasta arriba, pero en un lugar mejor. ¿Qué quiere decir eso? Es mejor vernos con una importancia baja y dejar que sea Dios que nos enaltece a nosotros. En otras palabras, el que por su propia cuenta se quiere enaltecer será bajado, y el que se estima poco, el Señor Jesucristo lo va a subir. O sea, la manera de subir es dejando que sea Dios el que nos suba a nosotros. La manera de ser, ¿cómo te podré ser? Enaltecido. Y la verdad que ser enaltecido, hermano y hermana, no necesariamente quiere decir de que siempre vamos a ser reconocidos. Que Dios enaltece a uno en sí es una bendición. Que sea público o no sea público, eso es otra cosa
totalmente. Pero lo que aquí estaba yo viendo en estos pasajes, hermano y hermana, es de que cuando Dios enaltece a uno, lo va a hacer cuando uno es humilde. Am, yo creo que, hermano y hermana, en este año que entra, van a haber muchas dificultades y circunstancias, y todos queremos hacer nuestro mejor. Se habla mucho de eso en un año nuevo, que todos quieren hacer su mejor. Pero hay que preguntarnos por qué estamos tratando de hacer nuestro mejor. Sí es bueno uno sentirse, y quiero aclarar, no es malo en que uno diga, gracias a Dios yo pude lograr esto, logré otro, logré lo otro. Pero al fin del día, que no sea por nuestros logros que nos demos valor a nosotros mismos, sino que nuestro valor venga del Señor Jesucristo. Así como en esta parábola, el valor de donde uno se sentaba no era tanto lo que uno decía de sí mismo, sino de que el que invitó a todos, Él es el que daba a cada persona su lugar. Y al fin del día, todos eran invitados. Yo quiero dar un último ejemplo. Cuando uno va a un estadio o un lugar de deportes, uno siempre quiere tener el mejor lugar posible. Yo lo digo por mí mismo. Cuando yo voy a un evento deportivo, yo quiero el mejor asiento posible. Y no va a ser que, y siempre que pues queremos, yo en mi persona pues quiero el mejor asiento posible. Ahí en ese contexto, el dinero compra todo. Si uno quiere el mejor posición posible, uno tiene que pagar. Y a veces en nuestra vida, pues pensamos que la moneda para pagar en manera, ¿cómo te podría decir? Espiritual o tal vez en la manera emocional, pensamos que nuestros logros son nuestra moneda para obtener el lugar de más importancia. Cuando en verdad, hermano y hermana, no es así, especialmente en lo espiritual, no hay algo que dé valor a nosotros tanto como Dios dándolo a nosotros. Y es permitiendo que el Señor reciba toda la gloria cuando nosotros podamos empezar a entender esta parábola. Créame que la humildad es más fácil hablar de ella que practicarlo. Pero en este año que viene, hermano y hermana, con esto termino, es mejor no pensarnos que somos más altos de lo que en verdad somos, porque en un momento u otro podemos ser bajados bien fácilmente. Podemos ser bajados de una manera muy rápida, muy de repente, y es vergonzoso pasar por eso. Pero qué bonito es esa situación donde uno no piensa tan alto de sí mismo y se da uno cuenta que tiene el favor de Dios. Porque fíjate que este invitado tal vez no es una persona, eso es lo más bonito de este pasaje, que es tal vez este invitado en esta parábola no es una persona reconocida por los demás o aún alguien importante en la sociedad, pero es alguien bien cercano al que estaba teniendo esa boda. Aunque no sea importante, aunque no sea rico, aunque no tenga autoridad en la ciudad, nada de eso, pero con que sea alguien cercano al corazón del que está teniendo la boda, eso es suficiente para ponerlo en uno de los lugares más importantes, así como cualquier boda. ¿Quién es el más quién tiene los asientos más cercanos? No es tanto la persona que tiene más dinero o posición en una iglesia, trabajo, etcétera, no.
Es la persona que está más cercano a los que se están casando. En este caso, el Señor Jesucristo. Los que están más cercanos al corazón de Dios, esos son los que van a estar más cerca a Él. Y pues bueno, hermano y hermana, mi tiempo de dar el mensaje ha pasado. Espero que haya sido de bendición. La verdad que con estos versículos se pudo haber hecho mucho más, pero el tiempo ha llegado a terminar ahorita. Amén. Volveré con ustedes a ratito para lo que es las peticiones y la oración. Entonces, hasta el ratito. Peace of Jesus Christ to you.